Anoche, después de 5 años de un silencio que pesaba más que cualquier madera en mi taller, sonó el timbre. Era él, mi hijo, Leo, parado en el umbral de la casa que mis manos, según él, inútiles, habían construido. Su traje caro estaba arrugado, y su rostro, que alguna vez fue el mío en el espejo, lucía pálido y desesperado. No vino por mí. Vino por los $3,5 millones que ahora llevaban mi nombre en los titulares. Ustedes podrían pensar que esta es una historia sobre un padre que perdona. Sobre lazos de sangre que todo lo curan. Pero se equivocarían. Esta es la historia de cómo las palabras pueden quebrar a un hombre. Y de cómo el silencio y el trabajo pueden reconstruirlo, pieza por pieza. Es la historia de cómo le enseñé a mi hijo el verdadero precio del respeto, un precio que el dinero no puede pagar. Si te gusta esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Créanme, querrán escuchar cómo termina esto. Mi vida durante 40 años olía a pino y a barniz. Cada mañana comenzaba igual, mucho antes de que el sol de San Antonio se decidiera a calentar las aceras. El primer sonido no era el de un despertador, sino el suave clic de la cafetera que mi esposa, Elena, me había regalado en nuestro 20º aniversario, en 1987. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el perfume perpetuo de la madera que emanaba de mi taller, pegado a la casa. Era el olor de mi existencia, una sinfonía de trabajo y hogar que me definía por completo. Mi taller no era grande, pero cada centímetro estaba organizado con una precisión casi religiosa. Las herramientas colgaban en siluetas dibujadas en la pared, cada gubia y cada cepillo en su lugar exacto. La luz de la mañana entraba por una ventana alta, iluminando las motas de polvo de acerrín que flotaban en el aire como estrellas doradas. Para mí, ese lugar era más sagrado que cualquier iglesia. Era donde el sudor se convertía en algo tangible, en algo hermoso. Esa casa no era solo un lugar donde vivía, era un mapa de mi vida, construido con mis propias manos. Los gabinetes de la cocina, de un roble claro y robusto, los hice el año que nació Leo, pensando en todas las comidas familiares que compartiríamos. Las estanterías del salón, repletas de los libros de Elena, y más tarde, de los trofeos escolares de mi hijo, las tallé durante un invierno especialmente frío, con la radio puesta de fondo. Cada junta, cada clavo, cada capa de barniz contaba una historia. Era un hogar que respiraba, que guardaba los ecos de nuestras risas y el calor de nuestros abrazos. Después de que Elena se fue, esos ecos se volvieron más silenciosos, pero la casa seguía siendo nuestro refugio, el de mi hijo y el mío. Pero de todas las piezas que mis manos habían creado, ninguna guardaba más alma que la mecedora de nogal que descansaba junto a la chimenea apagada. La construí cuando Elena estaba embarazada, imaginando que en ella le leería cuentos a nuestro hijo. Y así fue. Noche tras noche, durante años, nos sentábamos allí. Yo, con mi voz grave, leyendo historias de aventuras y dragones, y él, un bultito cálido acurrucado contra mi pecho. A veces, cuando la casa está en silencio, cierro los ojos y casi puedo sentir el peso de su pequeña cabeza en mi hombro, su respiración suave y acompasada. La madera de los apoyabrazos está lisa y gastada por el roce de mis manos a lo largo de las décadas, pulida por el peso de los recuerdos. Esa silla era el ancla de mi paternidad, el símbolo de una promesa silenciosa de amor y protección. Recuerdo el verano de 1999, cuando Leo tenía apenas 10 años. El sol pegaba fuerte sobre el patio trasero, y el aire olía a hierba recién cortada. Decidí que era hora de enseñarle a usar un martillo. Le di un trozo de madera de pino y un clavo. Su manita tan pequeña envuelta en la mía, mientras le mostraba cómo sostener la herramienta. Sus ojos estaban fijos en el clavo, con una concentración tan seria que me hizo sonreír. El primer golpe fue torpe, doblando el clavo. El segundo también. Pero al tercero, con un clank sordo y satisfactorio, el clavo entró recto. Levantó la vista hacia mí, y su sonrisa era más brillante que el sol de Texas. Lo hice, papá.
Lo hice, gritó. En ese momento, sentí un orgullo tan profundo que casi me dolía el pecho. No me importaba si seguía mis pasos. Solo quería que entendiera el valor de crear algo con sus propias manos, de sentir la satisfacción del trabajo bien hecho. Cuando su madre nos dejó, Leo se convirtió en mi único horizonte. Todo mi esfuerzo, cada hora extra, cada fin de semana sacrificado en el taller, era para él. Quería darle las oportunidades que yo nunca tuve. Quería que su mente, no sus manos, fuera su principal herramienta. Por eso invertí cada centavo en su educación. Los $22,000 que logré ahorrar no aparecieron de la nada. Fueron el resultado de casi 15 años de trabajo extra, de reparar muebles viejos para los vecinos, de aceptar encargos que otros rechazaban por ser demasiado complicados o mal pagados. Cada billete de $100 en esa cuenta bancaria representaba noches sin dormir y manos adoloridas por la artritis incipiente. Pero no me importaba. Era el fondo para su futuro, el cimiento sobre el que él construiría un imperio. Me sentaba en esa mecedora por las noches, con una taza de café, mirando las fotos en la repisa de la chimenea. Una de Leo en su graduación de la secundaria, con la toga y el birrete un poco torcidos. Otra de los tres, en la playa, con Elena sonriendo y el viento enredándole el pelo. Mi vida era sencilla, predecible. Estaba tejida con hilos de trabajo duro, amor incondicional, y la esperanza silenciosa de que mi hijo lograra todo lo que se propusiera. Yo era Arturo, el ebanista, un hombre cuyas manos sabían contar historias en la madera, y creía con toda mi alma que había hecho todo bien. No tenía idea de que la tormenta más grande de mi vida estaba a punto de desatarse, y que vendría precisamente de la persona por la que había sacrificado todo. El cambio fue sutil al principio, como una grieta casi invisible en un tablón de madera. Comenzó cuando Leo empezó la universidad. Sus visitas a casa, que al principio eran un torrente de historias y ropa sucia cada 2 fines de semana, se fueron espaciando. Cuando venía, ya no entraba corriendo al taller para contarme sus clases, con el entusiasmo de un niño mostrando un dibujo. Ahora entraba con cuidado, como si temiera manchar sus zapatos de marca con el aserrín que cubría el suelo como una fina capa de nieve dorada. Se apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y observaba mi trabajo con una distancia que nunca antes había existido entre nosotros. Su mirada ya no era de admiración. Era de análisis, casi de evaluación. Una vez, mientras yo lijaba con esmero la pata de una mesa de comedor, un encargo de $1, 200 que me tomaría 3 semanas completar, él dijo, con un tono casual que no logró ocultar un filo de condescendencia: «Papá, ¿sabes cuánto gana un analista junior en su primer año? Podrías ganar eso en un mes, sin lastimarte las manos». No respondí. El zumbido de la lijadora pareció volverse más fuerte, llenando el silencio que sus palabras habían creado. La primera vez que sentí una punzada real de dolor fue durante las vacaciones de Acción de Gracias de su segundo año. Trajo a casa a su novia, una chica llamada Sofía, que parecía sacada de una revista. Llevaba un vestido impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras le mostraba la casa, sentí por primera vez vergüenza de mi propio hogar. Sus ojos recorrían los muebles que yo había construido, los estantes llenos de libros de Elena, la cocina de roble que había sido mi orgullo. No dijo nada negativo, al contrario, usaba palabras como rústico y con encanto, pero la forma en que lo decía las hacía sonar como sinónimos de viejo y pobre. Más tarde, desde la cocina, los escuché hablar en el salón. La voz de ella era un susurro claro. «Es muy tradicional, Leo. ¿Tu papá nunca pensó en renovar?» Y la respuesta de mi hijo, mi Leo, fue lo que me partió el corazón en dos. «Está atrapado en su mundo, Sophie. Es lo que conoce. No dijo que era mi mundo, el que yo había construido para él. Dijo, su mundo, como si fuera un planeta lejano y extraño al que él ya no pertenecía». Las conversaciones telefónicas se volvieron un monólogo sobre sus logros. Me hablaba de sus clases de finanzas, de sus profesores que habían trabajado en Wall Street, de conceptos como capital de riesgo y optimización de activos. Usaba un lenguaje que yo no entendía, y sentía que lo hacía a propósito,
para erigir un muro de intelecto entre nosotros. Yo intentaba contarle sobre mis proyectos, sobre la belleza de una veta de arce, o la dificultad de una junta de cola de Milano, pero sentía cómo su interés se desvanecía al otro lado de la línea. El silencio se alargaba. «Ah, qué bien, papá», decía, con una impaciencia apenas disimulada. «Oye, te tengo que dejar, tengo una reunión de estudio». Nunca era una mentira, lo sabía. Su vida era ajetreada y llena de promesas. Pero la mía, que antes había sido el centro de su universo, se había convertido en una nota a pie de página. Una llamada obligatoria de domingo por la tarde. El golpe más duro, sin embargo, llegó de forma inesperada, en una tarde de sábado. Un viejo amigo suyo del barrio, Mateo, pasó a saludar. Estaban en el porche, y yo estaba dentro, cerca de la ventana abierta, limpiando unas herramientas. No estaban hablando en voz alta, pero el viento de la tarde trajo sus palabras hasta mí. Mateo le preguntó si pensaba volver a San Antonio después de graduarse. Escuché la risa de Leo, una risa corta y seca que no reconocí. ¿Volver aquí? ¿A hacer qué, Mateo? ¿A lijar madera en un garaje? Mi papá tiene un lindo pasatiempo, pero yo no voy a pasar mi vida oliendo a barniz. Hay todo un mundo allá afuera. Un pasatiempo. 40 años de mi vida. El sudor que pagó su ropa cara. Los libros que llenaron su mente. La comida que lo hizo fuerte. Todo reducido a un simple pasatiempo. Mis manos que sostenían un cepillo de carpintero se detuvieron. Miré las cicatrices, los callos, las uñas permanentemente manchadas. Eran las manos de un hombre que había construido una vida, y por primera vez, me pregunté si había construido un hijo, que no sabía ver el valor de nada que no pudiera contarse en billetes de $100. Esa noche no pude dormir. Bajé al salón a oscuras y me senté en la mecedora de nogal. La madera crujió bajo mi peso, un sonido familiar y reconfortante que, por primera vez, se sintió hueco. Pasé la mano por el apoyabrazos liso, pulido por décadas de uso, por el peso de su pequeño cuerpo dormido contra mi pecho. Recordé su risa, el calor de su mano en la mía. ¿En qué momento ese niño se había convertido en este extraño que me miraba con una mezcla de lástima y vergüenza? La casa estaba en silencio, pero en mi cabeza había un ruido ensordecedor. Era el sonido de los cimientos de mi vida agrietándose, de todo lo que yo creía sólido y eterno comenzando a desmoronarse. Aún no lo sabía, pero esas grietas eran solo el comienzo. La estructura entera estaba a punto de colapsar, y yo estaba sentado justo en el centro del derrumbe. El día que todo se rompió fue un martes de noviembre. Recuerdo el frío, un frío húmedo que se metía en los huesos y hacía que mis articulaciones protestaran con un dolor sordo. Leo había llegado de la universidad el día anterior, supuestamente para pasar la semana de Acción de Gracias. Pero no había calidez en su visita. Se movía por la casa como un inspector, con una mirada crítica que parecía medir el valor de cada objeto. Lo encontré en mi taller, de pie en medio del aserrín. Llevaba unos zapatos de cuero que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Y los miraba con disgusto, como si el polvo de mi trabajo fuera a contaminarlos. Yo estaba terminando de barnizar un baúl de cedro, un encargo para una familia joven que esperaba su primer hijo. El olor del barniz, normalmente tan reconfortante, se sentía pesado en el aire. Él esperó a que yo dejara la brocha. No preguntó por mi trabajo. No preguntó por mi salud. Fue directo al grano. «Papá, necesito hablar contigo. Es una oportunidad de negocio», dijo, con el tono de un ejecutivo a punto de cerrar un trato. Se apoyó en mi mesa de trabajo, apartando con cuidado un puñado de virutas. Sacó su teléfono y me mostró gráficos y proyecciones que no significaban nada para mí. Hablaba de disrupción tecnológica, de inversores ángeles y de un retorno de inversión del 300% en el primer año. Las palabras salían de su boca con una fluidez ensayada, pero sus ojos no me miraban a mí, sino a un futuro brillante, en el que yo no parecía tener cabida. Yo solo escuchaba, sintiendo el frío del taller colarse por debajo de la puerta. Dejé que terminara su presentación, que duró unos 10 minutos. Cuando acabó, me miró con una sonrisa expectante. La misma que ponía de niño cuando quería que le comprara un juguete caro. «Suena complicado, hijo», le dije, con la voz un poco ronca. Limpié mis manos en un trapo viejo. «No entiendo mucho de esas cosas». Él suspiró.
una nube de vaho escapando de sus labios. La paciencia se le agotaba visiblemente. No necesitas entenderlo, papá. Solo necesitas confiar en mí. Es una inversión garantizada. Pero la ventana de oportunidad se cierra. Necesito el capital inicial para el viernes. Hubo una pausa. El único sonido era el goteo de una llave mal cerrada en el pequeño lavabo del rincón. Yo sabía lo que venía, lo sentía en la boca del estómago, un nudo helado que se apretaba con cada segundo de silencio. ¿Cuánto capital?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él me miró fijamente, y por primera vez en su discurso, su voz sonó directa, sin adornos. $22,000. El número quedó flotando en el aire entre nosotros. $22,000. No era una cifra abstracta, era el resultado de 40 años de trabajo. Eran las cenas que me salté para terminar un encargo urgente. Eran los veranos sin vacaciones. Era el dinero que había guardado religiosamente, primero con Elena, y luego solo, para mi vejez, para una emergencia, para tener la certeza de que nunca sería una carga para nadie. Era todo lo que tenía en el mundo, además de esa casa, y las herramientas que colgaban en la pared. Leo, comencé, tratando de mantener la calma. Ese dinero. Es todo lo que tengo. Son los ahorros de toda mi vida. No puedo simplemente. No me dejó terminar. Su rostro, antes animado por la codicia, se contrajo en una máscara de fría frustración. Se enderezó, alejándose de mi mesa de trabajo, como si de repente le diera asco. Ese es el problema, papá, dijo, y sus palabras cayeron sobre mí con el peso de la piedra. Eran afiladas, crueles, diseñadas para cortar. Piensas en pequeño, siempre has pensado en pequeño. Dio un paso hacia mí, su sombra cubriéndome. Mientras yo estoy ahí fuera, tratando de construir un imperio, tú estás aquí, feliz con tu madera y tu polvo. Estás estancado. Sus ojos, los mismos ojos marrones que yo había visto llenarse de lágrimas por una rodilla raspada, ahora me miraban con un desprecio que nunca había imaginado. Se detuvo a un palmo de mí, y bajó la voz hasta convertirla en un siseo venenoso. ¿No lo entiendes? Yo estoy en otro nivel. ¿Y tú? Tú ya no me sirves para nada. No grité. No le insulté. No moví un solo músculo. Me quedé allí, de pie, con el trapo sucio de barniz en la mano. El olor a cedro y a productos químicos me llenó los pulmones. Sentí como algo dentro de mí, algo cálido y paternal que había ardido durante 22 años, se apagaba de golpe, dejando solo cenizas frías. Lo miré. Ya no veía a mi hijo, veía a un extraño, a un hombre hueco vestido con ropa cara. El amor incondicional que había sentido por él toda mi vida se evaporó en ese instante, reemplazado por un vacío gélido y una claridad terrible. Él esperaba una reacción, una discusión, una súplica. Pero no le di nada. Mi silencio pareció enfurecerlo más que cualquier grito. Bien, escupió. Quédate con tu maldito dinero, púdrete aquí con tus recuerdos. Se dio la vuelta y salió del taller, cerrando la puerta con tal fuerza que una de las pequeñas ventanas de vidrio vibró y se rajó. Una línea fina como un cabello extendiéndose por el cristal. Yo me quedé inmóvil, escuchando el sonido de su auto arrancando y alejándose por la calle, hasta que el silencio regresó, más pesado y definitivo que nunca. El rugido del motor de su auto se desvaneció calle abajo, y el silencio que dejó atrás era más pesado que cualquier bloque de roble. Mis ojos se fijaron en la grieta de la ventana, una línea fina, casi invisible, que se extendía desde el marco como una vena rota. No era solo un pedazo de vidrio. Era el mapa de la fractura entre nosotros, clara, fría e irreparable. Me quedé allí, en medio de mi taller, rodeado por el trabajo de mis manos, las mismas manos que él había despreciado. El aire todavía olía a barniz y a la madera de cedro del baúl, pero ahora había otro olor, uno metálico y amargo, como el de la sangre, o el de la decepción pura. Esperaba sentir un torrente de lágrimas, un nudo en la garganta, la rabia hirviendo. Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue un vacío absoluto, como si alguien hubiera abierto una compuerta dentro de mi pecho, y hubiera dejado que todo el calor se escapara.
El amor incondicional que había sido el motor de mi vida durante más de 2 décadas, se había congelado y hecho añicos, igual que ese cristal. En ese instante, dejé de ser su padre en el sentido en que lo había sido hasta ese momento. Me convertí simplemente en un hombre que había sido profundamente herido, un hombre al que le habían mostrado su verdadero lugar en el mundo de su hijo. Y en esa claridad helada, en esa ausencia total de sentimiento, nació algo nuevo. Una calma. Una resolución tan sólida y fría como el acero de mis formones. No había odio en ella. Solo una certeza inquebrantable de lo que debía ser. Con una parsimonia que me sorprendió a mí mismo, recogí la brocha que había dejado sobre el banco de trabajo. La limpié metódicamente con aguarrás, viendo cómo el barniz se disolvía lentamente en el líquido turbio, como si estuviera limpiando los últimos vestigios de mi antigua vida. Guardé cada herramienta en su silueta dibujada en la pared. Apagué la luz del taller y cerré la puerta con llave. El clic del cerrojo sonó anormalmente fuerte en el silencio. Un sonido definitivo, como la tapa de un ataúd cerrándose. No era solo la puerta del taller lo que estaba sellando esa noche. Estaba sellando un capítulo de mi vida, uno que había durado 22 años. Caminé hacia la casa sin mirar atrás, sin una sola lágrima. La tormenta emocional que él esperaba desatar nunca llegó. En su lugar, había una quietud profunda y peligrosa. Entré en la cocina. El olor a café quemado llenaba el aire. Me había olvidado de la cafetera. Tiré el líquido amargo por el fregadero, y preparé una nueva jarra, midiendo el agua y el café con una precisión deliberada. Mientras esperaba, mi mirada se posó en la mecedora de nogal junto a la chimenea apagada. El lugar de los cuentos, de las promesas silenciosas. Ya no veía un refugio de recuerdos felices. Veía solo madera y ensamblajes, un objeto. Un proyecto terminado. Y de repente, lo supe. Mi vida no había terminado. Simplemente, un proyecto había llegado a su fin. Y yo, Arturo el ebanista, era un experto en empezar nuevos proyectos desde cero. Mi hijo pensaba que me había dejado sin nada. Estaba a punto de descubrir que me había dejado con lo más importante. Un propósito. Y esta vez, construiría algo solo para mí. Algo que ni él ni nadie podría tocar jamás. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, como siempre. El hábito de 40 años no se rompe por un corazón roto. La cafetera hizo su familiar clic, y el aroma a café llenó la cocina. Todo era exactamente igual, pero algo fundamental había cambiado. Yo, mientras el café se preparaba, fui a mi taller. La luz de la luna todavía se filtraba por la ventana alta, iluminando el polvo de aserrín en el aire. Encendí la lámpara del banco de trabajo y extendí mis manos bajo la luz. Las miré, no con el orgullo de un artesano, sino con la fría objetividad de un general inspeccionando sus tropas. Estaban llenas de cicatrices, callos y venas hinchadas. Eran las manos que habían construido una vida para él. Ahora construirían un futuro para mí. Ese fin de semana, en lugar de empezar un nuevo encargo, me encerré en el pequeño cuarto que usaba como oficina. Saqué una vieja caja de metal de debajo de mi cama. Dentro estaba toda mi vida en papel. La escritura de la casa, pagada en su totalidad el 5 de mayo de 2007. Los estados de cuenta del banco, mostrando un saldo exacto de $22, 341.58 en la cuenta de ahorros. La póliza de seguro de vida de Elena, un modesto beneficio de $50, 000 que nunca había tocado, invertido en un fondo de bajo riesgo que ahora valía $78, 600. Lo extendí todo sobre la mesa del comedor. Los números no mentían. No era rico, pero tampoco era pobre. Era un hombre con activos, por modestos que fueran. Y por primera vez en mi vida, pensé en ellos no como un colchón de seguridad, sino como munición. El lunes 26 de noviembre de 2018, a las 9:15 de la mañana, hice mi primera llamada. Busqué en la guía telefónica a un abogado local, no a una gran firma del centro, sino a alguien de nuestro barrio. Encontré el nombre, Ramírez y Asociados. Asuntos de familia y planificación patrimonial. Marqué el número,
Una voz amable y profesional contestó. Quisiera hacer una cita con el señor Ramírez, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Es para discutir la creación de un fideicomiso en vida. La cita quedó fijada para la siguiente semana, el martes 4 de diciembre a las 11 de la mañana. Colgué el teléfono y sentí una extraña sensación de alivio. Era el primer paso, el primer ladrillo de un nuevo muro. Esa tarde, buscando unos papeles viejos en el taller, me topé con un baúl de madera que había sido de mi padre. Dentro, entre herramientas oxidadas y cuadernos amarillentos, encontré uno de sus diarios de trabajo. Mi padre también fue carpintero, un hombre de pocas palabras pero de manos increíblemente hábiles. Pasando las páginas, llenas de su caligrafía apretada y precisa, encontré un boceto. Era un diseño complejo, casi imposible. Una junta de madera que se entrelazaba y se bloqueaba a sí misma sin necesidad de clavos, tornillos o pegamento. Debajo del dibujo, había escrito: la unión perfecta. Fuerte como la roca, simple como la verdad. Lo había visto de niño, pero nunca le presté atención. Ahora, lo miraba con otros ojos. No era solo un diseño. Era un desafío. Un rompecabezas que mi mente y mis manos necesitaban desesperadamente. Saqué el cuaderno, y lo puse en mi banco de trabajo. Durante las siguientes semanas, mi vida encontró un nuevo ritmo. De día trabajaba en mis encargos para pagar las facturas. Pero por la noche, el taller se convertía en mi laboratorio. Me sumergí en el diseño de mi padre. Fracasé docenas de veces. La madera se astillaba. Los ángulos no encajaban. Gasté casi $400 en bloques de arce y nogal de primera calidad, practicando una y otra vez. Las noches se volvieron borrosas, alimentadas por jarras de café negro y una concentración feroz. El mundo exterior, con su silencio telefónico y su ausencia hiriente, dejó de existir. Solo existíamos la madera, las herramientas y yo. El 4 de diciembre, me puse mi mejor camisa y conduje hasta la oficina del abogado Ramírez. Era un hombre de mi edad, con ojos amables pero perspicaces. Le expliqué mi situación de forma concisa y sin emoción. Le hablé de mis activos, la casa, valorada en unos $280,000. Los ahorros, la póliza de seguro. Y le expliqué lo que quería. Quiero poner todo en un fideicomiso revocable, le dije. Y quiero cambiar mi testamento. El señor Ramírez escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró por encima de sus gafas. Entiendo perfectamente, Arturo, dijo. Es una medida prudente. El proceso costaría $1.850, una suma considerable, pero la pagué sin dudarlo. Era el precio de la seguridad. El precio del control. 2 semanas después, el 18 de diciembre de 2018, firmé los documentos finales. La casa y todas mis cuentas bancarias fueron transferidas al Fideicomiso Familiar Arturo Vargas. Mi testamento fue reescrito. Dejé a Leo una cantidad simbólica, $1,000. Y un solo objeto, la mecedora de nogal. Para que recuerde de dónde viene, le expliqué al señor Ramírez. El resto de mi patrimonio, hasta el último centavo, se destinaría a la creación de una fundación póstuma, la Beca Elena Vargas para Jóvenes Artesanos. Un fondo para ayudar a jóvenes con talento para la carpintería a pagar sus estudios en escuelas de oficios. No era un acto de odio, era un acto de justicia. Mi legado no sería para quien despreciaba mi trabajo, sino para quienes lo valorarían. Mientras tanto, en mi taller, algo milagroso estaba sucediendo. Una noche, después de innumerables intentos, las 2 piezas de madera de nogal encajaron. El sonido fue un clic sordo y perfecto. Intenté separarlas. No pude. Se habían bloqueado, formando una unión increíblemente fuerte y sin fisuras. La junta de mi padre. Funcionaba. Sentí una oleada de triunfo tan pura y abrumadora que tuve que apoyarme en el banco de trabajo para no caerme. Había resuelto el rompecabezas. Al día siguiente, el 15 de enero de 2019, hice otra llamada, esta vez a un abogado de patentes que el señor Ramírez me había recomendado. La consulta inicial costó $350.
El proceso de solicitud, me explicó, sería largo y costoso, con una tarifa inicial de $2, 800 solo para empezar. Accedí sin dudarlo. Mientras caminaba de regreso a mi auto, me di cuenta de que ya no sentía el vacío helado en mi pecho. En su lugar, había un fuego lento y constante. Mi hijo me había dicho que yo no le servía para nada. Quizás tenía razón. Ya no vivía para servirle a él. Estaba construyendo algo nuevo, algo que era enteramente mío, y apenas estaba comenzando. Los 5 años que siguieron, fueron una lección de silencio y disciplina. El plan no nació de la rabia, sino del frío vacío que mi hijo había dejado. La rabia es un fuego que se consume a sí mismo. Lo que yo sentía era diferente, era la lenta y metódica construcción de una fortaleza, ladrillo a ladrillo, con la paciencia de un hombre que ya no tiene nada que perder. Mi vida se dividió en dos. De día, seguía siendo Arturo, el ebanista. Reparaba sillas cojas, construía estanterías para libros y cocinas para familias jóvenes. Cada encargo, por pequeño que fuera, lo ejecutaba con una precisión renovada. Los $800 de una mesa de centro, o los $2.500 de un juego de gabinetes de cocina, ya no eran solo para vivir. Eran el combustible para mi verdadero proyecto. Cada dólar que sobraba después de pagar las facturas, iba a una cuenta separada que abrí el 20 de diciembre de 2018. Una cuenta que llamé simplemente Proyecto Paternal. Por la noche mi taller se transformaba. Bajo la luz cruda de una sola bombilla me convertía en un inventor. El diseño de la junta autoblocante de mi padre se convirtió en mi obsesión. La primera fase fue puramente burocrática. El proceso de patentado fue un laberinto de formularios y tarifas. El 22 de enero de 2019, mi abogado de patentes, el señor Klein, presentó la solicitud provisional número 62/801-452. El costo inicial fue de $2.800. 6 meses después, el 15 de julio, presentamos la solicitud no provisional completa, lo que supuso otros $4.350 en honorarios legales y tarifas de registro. Cada pago era un golpe a mis ahorros, pero sentía que estaba invirtiendo en mí mismo por primera vez en mi vida. Leía los informes del examinador de patentes, llenos de términos como arte previo y reivindicación de novedad, y aunque apenas entendía la mitad, estudiaba cada palabra, como si fuera un texto sagrado. Mientras la burocracia seguía su lento camino, yo perfeccionaba el diseño. Construí más de 50 prototipos. La sala de estar se llenó de pequeños bloques de madera de arce, nogal y cerezo, todos con variaciones de la junta. Probé su resistencia con prensas de tornillo y pesas de plomo que compré en una tienda de segunda mano. Anotaba los resultados en un cuaderno de contabilidad, con la misma caligrafía apretada de mi padre. Anotaba la presión exacta en libras por pulgada cuadrada en la que cada junta fallaba. El diseño original de mi padre era brillante, pero yo lo mejoré. Añadí una micro ranura, de apenas 0.5 milímetros, que distribuía la tensión de manera más uniforme. Ese pequeño cambio, invisible a simple vista, aumentó la resistencia a la tracción en un 42%. Lo llamé el anclaje Arturo. Era mi firma silenciosa en el legado de mi padre. El dinero se estaba convirtiendo en un problema. A mediados de 2020, los costos legales habían superado los $9,000, y mis ahorros del proyecto paternal estaban casi agotados. Fue entonces cuando recibí una llamada para un trabajo que nadie quería. La restauración completa de la sillería de una vieja iglesia bautista en el lado oeste de la ciudad. Eran 48 bancos de roble macizo, tallados a mano en 1922, y estaban en un estado lamentable. El trabajo era extenuante y mal pagado, $12,000, por lo que calculé que serían al menos 4 meses de trabajo, 7 días a la semana. Acepté sin dudarlo. Durante ese otoño mis días olían a polvo centenario y a disolvente de barniz. Mis manos, ya doloridas por la artritis, se hinchaban cada noche. Pero cada vez que firmaba un cheque para el señor Klein, sentía una satisfacción fría y profunda. Estaba convirtiendo el dolor físico en progreso tangible. El silencio de mi hijo era absoluto. No hubo llamada de cumpleaños en mi 65, ni en mi 66.
No hubo una tarjeta de Navidad. A veces, por la noche, me sentaba en la mecedora de nogal y miraba el teléfono en la pared, esperando que sonara, por pura costumbre, pero ya no lo hacía con anhelo, sino con una curiosidad distante. Era como observar un animal extraño en una jaula. ¿Qué estaría haciendo? ¿Habría conseguido su imperio? Una tarde, un vecino me comentó que lo había visto en una revista de negocios local. Al parecer, su startup había fracasado estrepitosamente después de 18 meses, perdiendo todo el dinero de sus inversores. No sentí alegría ni tristeza. Solo sentí nada. Su mundo de gráficos y proyecciones era frágil. Mi mundo de madera y acero era real. A principios de 2022, la patente fue finalmente concedida. Patente de Estados Unidos. No. 11.234.567. El documento llegó por correo en un sobre grande y rígido. Lo sostuve en mis manos. Era solo un papel, pero se sentía más pesado que cualquier viga de roble. Sin embargo, una patente guardada en un cajón no vale nada. Necesitaba mostrarle al mundo lo que había creado. Usé los últimos $2,000 que me quedaban del trabajo de la iglesia para alquilar un pequeño stand en la Woodworking y Furnishing Supply Fair, en Las Vegas, que se celebraría en julio. Construí la pieza central de mi exhibición, una mesa de comedor de nogal de 8 pies de largo, ensamblada enteramente con la junta anclaje Arturo, sin un solo clavo o tornillo. La envié por transporte de carga, un gasto de $750 que pagué con mi tarjeta de crédito. La feria fue un asalto a los sentidos. El ruido de las sierras de demostración, las luces brillantes, los vendedores con sonrisas ensayadas. Mi stand era minúsculo, perdido entre los gigantes de la industria con sus pantallas de video y sus exhibiciones llamativas. Durante 2 días, la gente pasaba de largo. Veían a un viejo con una simple mesa de madera y seguían su camino. La desesperación comenzó a filtrarse. Pensé en las noches sin dormir, en mis manos doloridas, en cada centavo gastado. Y entonces en la tarde del tercer día, una mujer se detuvo. No miró la mesa, se arrodilló y miró debajo, donde las juntas eran visibles. Llevaba una simple camisa polo con un pequeño logo, Woodcore Dynamics. No dijo nada durante casi 1 minuto, luego se levantó y me miró a los ojos. ¿Esto no tiene fijaciones metálicas?, preguntó. Su voz era una mezcla de incredulidad y asombro. No, señora, respondí. Solo madera contra madera. Me pidió que le explicara el mecanismo. Saqué 2 de mis prototipos y le mostré cómo encajaban con ese clic sordo y satisfactorio. Sacó una pequeña lupa de su bolsillo y examinó la micro ranura. ¿Puedo preguntar si esto está patentado? Le di el número de la patente, que había memorizado. Lo anotó en su teléfono. Me dio su tarjeta. Isabella Reyes, jefa de investigación y desarrollo, decía. Le llamaremos. Y se fue. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de un silencio tortuoso, en las que revisaba mi correo electrónico 10 veces al día. Finalmente, llegó. Un correo electrónico con el asunto, propuesta de adquisición patente no, 11.234.567. Me invitaron a su sede en Chicago. El 28 de agosto de 2023, tomé un avión por primera vez en 30 años. Me sentaron en una sala de juntas con paredes de cristal que dominaba el lago Michigan. Isabela estaba allí, junto a un equipo de ingenieros y 3 ejecutivos con trajes que probablemente costaban más que mi camioneta. Me hicieron una oferta inicial, $750,000 por la compra total de la patente. El aire pareció salir de mis pulmones. Era más dinero del que podía imaginar. Por un momento, vi una vida fácil, sin más bancos de iglesia que restaurar. Pero entonces, como un eco fantasmal, escuché la voz de mi hijo en mi taller. Piensas en pequeño. Tomé un sorbo de agua. Miré a los ejecutivos, a sus rostros expectantes. Y con una calma que no sabía que poseía respondí. Señores, aprecio su oferta. Pero están subestimando el valor de lo que tienen delante. Les expliqué la versatilidad de la junta, no solo para muebles, sino para construcción prefabricada, para marcos de viviendas,
Para cualquier cosa que requiriera una unión fuerte y sin herramientas. Hablé durante 10 minutos, no como un vendedor, sino como un artesano que conoce cada fibra de su material. Cuando terminé, hubo un silencio. Uno de los ejecutivos sonrió levemente. Señor Vargas, dijo. ¿Qué cifra tiene en mente? Les dije mi número, una cifra que había ensayado frente al espejo del baño del hotel la noche anterior. Y entonces, comenzó la verdadera negociación. El plan estaba funcionando mejor de lo que jamás había soñado. La negociación en Chicago duró 2 días. El 30 de agosto de 2023, salí de esa sala de juntas con un acuerdo firmado que me garantizaba $3.50 millones de dólares, pagaderos en 2 plazos durante los siguientes 6 meses, a cambio de la patente, y un contrato de consultoría de 5 años. Cuando el primer depósito de $1.750.000 llegó a mi cuenta el 15 de septiembre, no sentí euforia. Sentí el peso de una puerta cerrándose definitivamente. Durante meses, el silencio de mi hijo continuó, pero yo sabía que era cuestión de tiempo. La noticia, tarde o temprano, encontraría su camino hasta él. Y así fue. Anoche, cuando apareció en mi puerta, supe que el verdadero precio de mi invención no se mediría en dólares, sino en la conversación que estábamos a punto de tener. No lo dejé en el umbral. Con un gesto de mi cabeza, lo invité a pasar. Quería que viera la casa que había despreciado. Quería que se sentara en los muebles que mis manos inútiles habían construido. Se movía por el salón con una incomodidad palpable, sus ojos caros escaneando cada rincón como si buscara algo que reconocer. Su mirada se detuvo en la mecedora de nogal, y por un instante, vi un destello de algo en su rostro, quizás un recuerdo, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Se sentó en el borde del sofá, con la espalda rígida, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Yo fui a la cocina y serví 2 tazas de café, por pura costumbre. Le puse una delante, en la mesita de centro que construí el año que entró en la secundaria. No la tocó. El vapor subía en volutas silenciosas entre nosotros. Papá, comenzó. Su voz era un susurro ensayado, lleno de una falsa humildad que le sentaba tan mal como un traje barato. No sé ni por dónde empezar. He sido un tonto, un arrogante. Las cosas que dije, salieron de un lugar de miedo y estupidez. No hay un día en estos 5 años que no me haya arrepentido. Esperó una respuesta, una absolución, un abrazo. No le di ninguna de las 3. Simplemente tomé un sorbo de mi café, el calor familiar reconfortándome. El silencio se estiró, volviéndose tenso. Podía ver cómo su mandíbula se apretaba. La máscara de contrición comenzaba a resquebrajarse. He pasado por mucho, papá, continuó, cambiando de táctica. Mi negocio no funcionó. La gente en la que confié me traicionó. Perdí todo. Hizo una pausa dramática, esperando mi compasión. He aprendido mi lección de la manera más dura. El dinero no lo es todo. La familia sí. Me miró, sus ojos suplicantes. ¿No puedes ver que he cambiado? Dejé la taza en la mesa con un suave clic. Veo que estás en problemas, Leo. Dije. Mi voz era tranquila. Nivelada. No era una acusación, era una observación. Y esa simple verdad pareció golpearlo más fuerte que cualquier grito. Su rostro se enrojeció. Se levantó del sofá, y comenzó a caminar de un lado a otro, la frustración emanando de él en olas. Claro que estoy en problemas. ¿Creías que vendría aquí por gusto? Le debo dinero a gente muy seria, papá, gente que no acepta excusas. El papá sonó como una acusación. Se detuvo frente a mí, con las manos en las caderas. Pero esto lo cambia todo. Nosotros, podemos arreglarlo. El pronombre nosotros colgó en el aire, pesado y ofensivo. ¿Nosotros? Repetí, arqueando una ceja. ¿Desde cuándo hay un nosotros, Leo? La pregunta lo descolocó. Tartamudeó por un segundo, buscando una respuesta. Siempre lo ha habido. Soy tu hijo, somos familia. Esta es nuestra oportunidad de empezar de nuevo. Su voz subía de volumen con cada palabra,
llenando la pequeña sala con su desesperación. Se acercó a la repisa de la chimenea y tomó una foto enmarcada. Era una de Elena y yo, el día de nuestra boda. La sostuvo como si fuera un arma. Mamá no querría esto, dijo, su voz temblando de una ira mal contenida. Ella no querría vernos así, divididos por el orgullo. Fue un golpe bajo, calculado para herirme, pero el vacío que él había creado en mí años atrás era ahora mi armadura. Nada de lo que dijera podía penetrarlo. Me levanté lentamente y caminé hacia él. Le quité el marco de las manos con una suavidad deliberada y lo volví a colocar en su sitio. Tienes razón, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Tu madre no querría esto. Ella querría que el hombre al que criamos con tanto amor y sacrificio no hubiera abandonado a su padre por un puñado de dólares. Se quedó sin palabras. Su arrogancia, su plan, todo se estaba desmoronando ante mi calma inquebrantable. Pude ver el pánico en sus ojos. Ya no era el ejecutivo prometedor. Era un niño asustado que había sido descubierto. Necesito el dinero, papá, admitió finalmente, su voz rota, despojada de toda pretensión. Solo una parte. Un préstamo. Te lo juro, te lo devolveré todo. $250, 000. Eso es todo lo que necesito para salir del agujero. La cifra exacta. La desesperación desnuda. Se había expuesto por completo. Me senté de nuevo en mi silla, la que no era la mecedora, la que usaba para leer el periódico. Tomé mi café, que ya se había enfriado. Tu café se está enfriando, hijo, le dije, señalando la taza intacta en la mesa. Era una desviación, un cambio de tema tan abrupto, que lo dejó parpadeando, confundido. No entendía que la conversación para mí ya había terminado. Él pensaba que estábamos negociando su futuro. No se daba cuenta de que yo solo estaba observando las consecuencias de su pasado. Leo se quedó mirando la taza de café como si fuera un insulto personal. Sus hombros, que habían estado caídos en una falsa muestra de sumisión, se enderezaron bruscamente. El velo de hijo arrepentido se desgarró, revelando el rostro contorsionado de un hombre acorralado. ¿Café? Sisió, la palabra goteando desprecio. Estoy aquí, derramando mis entrañas, diciéndote que mi vida está en juego, y tú me hablas del maldito café. Se puso de pie de un salto, derribando la mesita de centro. La taza de café cayó, manchando la alfombra que mi esposa había elegido 30 años atrás. La mancha oscura se extendió como una herida abierta. Siempre ha sido así, gritó, su voz resonando en la pequeña sala. Encerrado en tu pequeño mundo, con tus pequeñas reglas y tu estúpido orgullo. Ni siquiera ahora puedes ver el panorama general. $3,5 millones, y te aferras a ellos como si fueran lo único que importa. Yo no me moví. Observé la mancha en la alfombra, luego levanté la vista hacia su rostro enrojecido. El dinero no es lo que importa, Leo, dije, y mi voz, en contraste con la suya, era peligrosamente tranquila. Lo que importa es cómo se gana. Lo que importa es el respeto. Una lección que por lo visto, nunca aprendiste. Mi calma pareció enfurecerlo aún más. Se pasó las manos por el pelo, una imitación barata de la desesperación. Respeto. ¿Quieres hablar de respeto? ¿Qué hay de respetable en dejar que tu único hijo se hunda, mientras tú te sientas sobre una montaña de dinero en esta tumba? Abrió los brazos, abarcando la habitación con un gesto de desdén. Mira este lugar, huele a viejo, huele a fracaso. Te negaste a evolucionar, y ahora que por fin tienes la oportunidad de ser alguien, de ayudarnos a ser alguien, la vas a tirar a la basura por un rencor. Lentamente, me levanté, cada movimiento era deliberado, no caminé hacia él. En lugar de eso, me dirigí a la chimenea apagada, y puse mi mano sobre el respaldo de la mecedora de nogal. La madera se sentía suave y cálida bajo mi palma, como la piel de un viejo amigo. Esta silla, comencé, mi voz apenas un murmullo, pero cortó su diatriba como un cuchillo. La construí en esta misma habitación, mientras tu madre cosía las cortinas.
La lijé durante semanas hasta que quedó tan suave que una hebra de seda no se engancharía en ella. Y lo hice porque te imaginaba a ti, sentado aquí, en mis brazos. Me giré para mirarlo. Sus ojos furiosos ahora estaban fijos en mí, llenos de una confusión cautelosa. Noche tras noche, durante años, te senté aquí y te leí historias sobre héroes y monstruos, continué, mi voz ganando fuerza, pero no volumen. Y te enseñé la diferencia. Los héroes construyen, protegen, se sacrifican. Los monstruos toman, destruyen. Y solo se preocupan por sí mismos. Parece que te encantaban las historias, pero nunca entendiste la moraleja. Di un paso hacia él, cerrando la distancia entre nosotros. Por primera vez, vi una vacilación en su postura, un atisbo de miedo. Hace 5 años, un monstruo entró en mi taller. Me dijo que mi vida era un fracaso. Que yo ya no le servía para nada. Y destruyó al padre que vivía en esta casa. El hombre que está frente a ti ahora, Leo, no es tu padre. Es el hombre que construiste con tus propias palabras. El color desapareció de su rostro. Abrió la boca para hablar, pero yo levanté una mano, silenciándolo. Preguntaste por el dinero, crees que está en una cuenta bancaria esperándote, te equivocas. Hice una pausa, dejando que el peso de mis próximas palabras se asentara antes de pronunciarlas. El dinero ya tiene un hogar. Hace 5 años, creé un fideicomiso. Todo mi patrimonio, hasta el último centavo, está destinado a financiar la ASAMOR. Beca Elena Vargas para jóvenes artesanos, DACLIMAS. Ayudará a jóvenes que quieren construir, no tomar. Jóvenes que ven honor en el polvo de aserrín. Mi legado no será para el hombre que despreció mi trabajo, sino para la próxima generación que lo celebrará. Se quedó paralizado. Pude ver su mente trabajando tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La negación luchaba contra la horrible verdad en sus ojos. No. No puedes haber hecho eso. Tartamudeó. Soy tu hijo. La ley. La ley está de mi lado. Lo interrumpí. Mi voz era fría como el acero. Consulté a los mejores abogados. Todo es irrevocable. Es a prueba de monstruos. Me acerqué al escritorio del rincón, abrí un cajón y saqué una copia de mi testamento. Se lo tendí. Sin embargo, no te dejé sin nada, le dije. Te dejé $1000. Y te dejé una cosa más. Sus ojos bajaron al papel, sus manos temblaban mientras lo tomaba. Leyó el párrafo correspondiente, y un sonido ahogado, a medio camino entre un sollozo y una arcada, escapó de su garganta. Levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de una comprensión devastadora. Señalé la mecedora. Te dejé la silla. Para que tengas un lugar donde sentarte y recordar el precio exacto de todo lo que perdiste. Se derrumbó. No en el sofá, sino en el suelo, cayendo de rodillas junto a la mancha de café. El testamento cayó de sus manos flácidas. La arrogancia, la ira, la desesperación. Todo se había ido. Reemplazado por un vacío absoluto. Era la imagen de la derrota total. Ya no era un ejecutivo fracasado ni un hijo pródigo. Era solo un hombre roto en el suelo de una casa que ya no era suya. No sentí ninguna satisfacción. Solo el frío y silencioso cierre de una puerta muy pesada. Caminé hacia la entrada principal y la abrí. El aire fresco de la noche entró, limpiando el hedor a codicia y desesperación. Es hora de que te vayas, Leo, dije, sin una pizca de emoción en mi voz. La historia había terminado. El héroe, al final, había vencido al monstruo. Después de que cerré la puerta, el silencio que quedó no fue el de antes. No era un silencio pesado, lleno de fantasmas y palabras no dichas. Era un silencio limpio, espacioso. Como el que se encuentra en un taller después de haber barrido hasta la última viruta de madera, cuando el aire huele a pino limpio y a un trabajo bien hecho. Miré la mancha oscura de café en la alfombra, la única evidencia física de la tormenta que acababa de pasar. Fui a la cocina, tomé un balde con agua tibia y jabón, y me arrodillé.
No sentí dolor en las rodillas. Con un trapo viejo, empecé a limpiar la mancha, con movimientos lentos y circulares. No estaba limpiando solo el café. Estaba borrando los últimos 5 años de amargura, absorbiendo el veneno hasta que la alfombra quedó solo húmeda, pero limpia. Los días que siguieron transcurrieron con una nueva ligereza. El sol de la mañana que entraba por la ventana de la cocina parecía más brillante. El clic de la cafetera sonaba menos como un recordatorio de la soledad, y más como el comienzo de un día lleno de propósito. El primer cheque de la consultoría con Woodcore Dynamics llegó el 1 de octubre, por un valor de $15,000. No lo deposité en mi cuenta personal. Fui directamente al banco y abrí la cuenta oficial para la beca Elena Vargas para jóvenes artesanos. Ver el nombre de mi esposa en los documentos del banco asociado no a una pérdida sino a una promesa, me llenó de una paz que el dinero por sí solo nunca podría comprar. Unas semanas después, a través del señor Ramírez, establecimos el Consejo de Administración y publicamos la primera convocatoria. Las solicitudes comenzaron a llegar. Eran cartas escritas a mano. Correos electrónicos llenos de pasión, de jóvenes de todo Texas que hablaban de la madera como yo lo hacía. Con reverencia. Con amor. Por las noches, me sentaba en la mesa del comedor. No para cenar solo sino para leer sus historias, para ver sus bocetos. Mi casa, que había sido un santuario de recuerdos dolorosos, se había convertido en la sede de futuros sueños. Una tarde, después de revisar 3 solicitudes particularmente prometedoras, mi mirada se posó en la mecedora de nogal. Durante 5 años, había evitado sentarme en ella. Era un trono de dolor. Un monumento a un amor traicionado. Cada vez que la miraba, sentía el peso fantasma de la cabeza de mi hijo en mi hombro. Una memoria que se había vuelto agria. Pero esa tarde, algo había cambiado. Me acerqué a ella y pasé la mano por el apoyabrazos liso. Ya no sentía la ausencia de Leo, sentía la fuerza del nogal bajo mis dedos. Sentía el eco de las manos de mi padre en el diseño, y la sonrisa de Elena en la elección de la madera. La silla no le pertenecía a mi hijo. Le pertenecía a nuestra historia, a mi legado, a la resiliencia que se transmite de generación en generación. Con cuidado, me senté. La madera crujió suavemente, un sonido familiar que ya no era un lamento, sino un saludo. Me recosté y cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi el rostro de un niño que se convirtió en un extraño. Vi el futuro. Vi a una joven de Brownsville usando el dinero de la beca para comprar su primer torno. Vi a un muchacho de El Paso lijando su primera mesa. Vi docenas de manos jóvenes y fuertes, construyendo, creando, honrando el oficio que me había salvado la vida. La mecedora ya no era un ancla que me ataba a un pasado doloroso. Se había convertido en un mirador, un lugar desde donde podía ver, con una claridad serena, el hermoso y sólido futuro que mis manos, estas viejas manos inútiles, habían logrado construir. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar en la vida. Mientras lo veía desaparecer en la oscuridad de la calle, no sentí ni una pizca de victoria, solo una profunda y serena calma, como la que se siente al terminar una pieza de madera perfectamente pulida. El valor de un hombre no se mide por los ceros en su cuenta bancaria, sino por la solidez de su carácter y la integridad de lo que construye. Mis manos, las que mi hijo llamó inútiles, no solo moldearon muebles, construyeron un legado que ahora dará oportunidades a otros que sí entienden el honor del trabajo. Él creyó que rompiéndome me haría más pequeño, pero no entendió una verdad fundamental del universo: la madera más fuerte es la que ha soportado las peores tormentas. La lección más dura que la vida me enseñó es que, a veces, quienes deberían amarte incondicionalmente, son los que te hieren más profundo. Pero su opinión nunca fue mi sentencia. En el silencio de estos 5 años, encontré mi voz. En el trabajo, encontré mi salvación.
Y esta es la verdad que quiero compartir con ustedes. El respeto no se exige, se gana con cada acción honesta. La dignidad es la única posesión que, una vez que la reclamas como tuya, nadie, absolutamente nadie, te puede quitar jamás. Mi historia no es de venganza, es la historia de un hombre que decidió reconstruirse, pieza por pieza. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden, y traen lecciones para llevar en la vida.